There's a vacuum on Earth because the Greek mythology religion is in shambles. The other religions and gods rush in, Norse mythology, Egyptian mythology, to kind of take over that place now that Zeus is no longer a power. And it really becomes sort of a mashup of Greek and Egyptian and Norse mythology. Puta, casi la cago. Hola cracks, espero se encuentren excelente. ¿Qué tan arriesgado sería para Santa Mónica Studio abordar la mitología romana en un próximo God of War y qué consecuencias traería? Si bien esto puede sonar absurdo al comienzo, y lo reconozco desde el principio para que no queden dudas, creo que tiene cierto potencial el escenario en cuestión. El comentario más repetido cuando publiqué esta teoría en la pestaña de comunidad fue el de gente diciendo que sería un refrito sin sentido, pues la mitología griega y romana son, en esencia, lo mismo, con solo unas ligeras variantes. Y más allá de que muchas personas tengan problemas de autocontrol y manejo de la ira, en cierto modo están expresando hacia dónde prefieren que se dirija la franquicia. Repito, aunque no sean los mejores dándolo a entender. Y aquí es cuando digo que apoyo el pensamiento de que Roma no sería el mejor escenario para la siguiente entrega. Eso es más que obvio, pues tenemos Egipto, Irlanda o incluso, ¿por qué no?, Mesoamérica. De hecho, ya hice 2 videos sobre eso. No obstante, para poder entender mi hipótesis sobre la mitología romana hay que mirar más allá de lo evidente. No seamos obstinados cuando se trata de imaginar y teorizar, pues sabemos de sobra que los desarrolladores nunca respetan a rajatabla los mitos en los que se inspiran para God of War. Con esto quiero decir que cualquier preocupación que podamos tener con respecto a la adaptación de una mitología podría resultar en algo completamente diferente e inesperado, porque si nos detenemos a analizarlo un minuto, eso es justamente lo que ocurrió con Ragnarok. Nadie esperó el desenlace de Garm, por ejemplo, o la identidad del ave en Helheim, o que en vez de viajar por un largo puente arcoíris, el Bifrost terminara siendo solo un objeto de bolsillo. A lo que voy es que, por muy ridículo que suene adaptar una mitología, no significa que Santa Mónica no sepa hacerlo atractivo al final. Pueden cagarla tremendamente, así como entregar un producto sobresaliente. Esa variable siempre existirá. Habiendo dicho eso, quiero aprovechar para explayarme mejor sobre mi idea de la mitología romana. A fin de cuentas, todos estamos aquí para intercambiar ideas sobre lo que nos gusta. Bien, en primer lugar, vayamos a las fuentes históricas. La civilización romana y griega llegaron a coincidir en el mismo periodo de la historia, por eso la influencia de una sobre la otra. No obstante, para cuando el Imperio Romano se estableció, las creencias de los griegos prácticamente ya habían desaparecido. Este sería el punto de partida para una hipotética entrega, pues la reconstrucción de la civilización luego de que Kratos abandonase su hogar de origen ya había comenzado hace un par de siglos, como mínimo, ya que en la bóveda de Tire en el primer juego podemos observar una moneda de oro con la imagen del emperador Tiberio de Roma, lo que sugiere que dicha civilización ya estaba instalada y bastante avanzada en su diplomacia para cuando ocurren los eventos canónicos en Grecia. Lo que no cuadra, sin embargo, es que jamás se muestra el ejército romano conquistando estas tierras. Es como si Santa Mónica hubiese decidido omitir por completo esa parte de la historia. Pero suponiendo que no es el caso y Roma nunca se cruzó con Grecia en el universo God of War, igualmente ya pasaron siglos desde la partida de Kratos, lo cual es tiempo de sobra para que una nueva civilización haya idealizado ciertas deidades para rendirles tributo. El segundo punto y el más fuerte de toda esta teoría es la sustancial diferencia en cómo veían los griegos a sus dioses en contraste con los romanos. Mientras que en la mitología griega los creyentes veían a sus deidades como seres supremos, quienes representaban lo inalcanzable para los humanos, los romanos por otra parte veían a sus dioses como un ideal que un mortal podía llegar a aspirar, con la finalidad de mejorar cada vez más y más a tal punto de trascender y adoptar esa jerarquía. Saber esto me dio una idea. ¿Qué tal si los pocos mortales que hayan quedado con vida luego del cataclismo provocado por Kratos podrían haberse convertido en los dioses romanos y ayudaron a reconstruirlo todo desde cero? Todo sería gracias a Kratos y su habilidad de absorción. Kratos podía absorber el poder y vitalidad de sus víctimas, incluido dioses, porque cuando vemos a Kratos absorbiendo orbes estamos viendo algo canon, pues en la novela del juego de 2018 se explica que Kratos absorbía la vitalidad de sus enemigos caídos para sanar más rápido, cosa que hacemos en los títulos griegos y nórdicos. Esta particular habilidad fue lo que le permitió a Kratos absorber todo el poder de la esperanza al abrir la caja de Pandora. Por eso Kratos se hizo cada vez más y más fuerte y nada ni nadie podía pararle los pies, dado que con cada dios que asesinaba su poder aumentaba exponencialmente. Al final de God of War 3, Kratos se deshace de toda esa carga cuando se atraviesa con la hoja del Olimpo, pero al liberar la esperanza, inintencionalmente Kratos también debió liberar todo ese poder divino acumulado al resto del mundo. Al hacerlo, las esencias de los dioses debieron esparcirse, pudiendo haber afectado a unos cuantos mortales, otorgándoles los dones que tenían los olímpicos. Y creo que esa sería una buena justificación para explicar cómo surgieron nuevas deidades en esas tierras. Ahora bien, sabiendo que Kratos abandonó ese impulso asesino que siempre lo caracterizó y ahora solamente quiere que los reinos prosperen, no habría, en primera instancia, una necesidad de aniquilar otro panteón.
más bien podría aliarse con estos dioses para consolidar la paz general entre mitologías, dado que los dioses, tal como los veían los romanos, sí que difieren de los griegos en su comportamiento. Marte, por ejemplo, no tenía la misma actitud de Ares, ni tampoco Plutón se comportaba como Hades. Estos dioses eran representados como seres más accesibles, entre comillas, y amigables para el ser humano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, y solo qué tal, si ocurre como dije antes, que los mortales que fueron afectados por la esencia de los olímpicos fallecidos ahora decidieron ser mejores, ser diferentes a aquellas entidades que alguna vez adoraron, pero que resultaron ser monstruos mezquinos, violentos y faltos de empatía? Incluso entre ellos había disputas y traiciones. Por ejemplo, Zeus era bien conocido por darle a todo lo que se movía y fue infiel en múltiples ocasiones, y de esas infidelidades es que derivaron otras tragedias en el mundo griego. En cambio, su contraparte romana, en este caso Júpiter, fue conocido por ser alguien fiel a su esposa, además de tener un mejor concepto del deber con sus creyentes. Y el mismo ejercicio aplica para los demás dioses, con lo cual da pie a que Kratos termine aliándose con todos ellos, en vez de ponerlos en su contra. Por supuesto que los de Santa Mónica podrían torcer un poco las cosas y hacer que al menos uno de ellos perdiese el control o fuese malvado, lo que provocaría que todas las demás deidades se opongan a este nuevo enemigo y deban enfrentarlo con la ayuda de Kratos y compañía, o al menos que Kratos los lidere con sabiduría. Lo que Santa Mónica pueda llegar a desarrollar en base a esta idea lo ignoro por completo. Como dije al inicio, es solo una teoría. Pero existen más detalles que hacen de la mitología romana algo interesante y hasta necesario, diría. Los romanos no solo interactuaron con los griegos, sino que también adoptaron a Isis, la diosa egipcia considerada madre de todos los faraones, con lo cual tendrían la justificación precisa para que Kratos regrese a Egipto o Atreus vaya por primera vez, ya que según los mitos griegos, Tifón expulsó a algunos pocos dioses del Olimpo y estos huyeron a Egipto, adoptando formas de animales para pasar desapercibidos. Si la aventura de Atreus lo conduce al antiguo hogar de su padre para darse cuenta de cómo ocurrieron las cosas realmente, luego las pistas podrían conducirlo hasta Egipto, donde interactuaría con estos dioses restantes. Por otra parte, las primeras civilizaciones mayas surgieron en el mismo periodo histórico en que se fundó Roma, o sea que ya había otras culturas adorando sus propios dioses en aquellos tiempos. Ahí mismo ya tenemos otra conexión en el universo God of War. Aparte, si la saga pretende acercarse cada vez más y más a la actualidad, y supuestamente, como muchos teorizan, abordar el cristianismo, la mitología romana es clave en ese aspecto, porque de ella surgen muchas historias bíblicas y relatos que perduran a día de hoy y son tomados como base de esa religión. Además, gracias a la mitología romana también se explica cómo surgieron los nombres para los planetas de nuestro sistema solar actual. Se podría decir que todos los trazos históricos se conectan en algún punto con la mitología romana. Para finalizar, recordemos que Santa Mónica dejó de lado algunas deidades, héroes y criaturas mitológicas, las cuales nunca vimos u oímos siquiera en ninguna de las entregas de la saga griega. Y pienso que, en caso de que experimentemos la mitología romana, no estaría mal que todos esos personajes, ya sean enemigos o aliados, finalmente puedan ser aprovechados como se merecen, por supuesto nombrándolos como se los llamó en los mitos romanos. De esa forma se les haría cierta justicia por haber sido descartados en un principio. Y de paso, ¿por qué no reutilizar el diseño conceptual del Coliseo que estaba previsto para God of War 2 y que nunca llegó a materializarse? Pero como es costumbre, espero saber sus opiniones al respecto, en lo posible con argumentos respetuosos. Si te quedaste hasta el final, quiero que sepas que agradezco un montón tu apoyo. Si pudieras darle like, me ayudarías mucho, y si te está gustando el contenido puedes suscribirte, así agrandamos nuestro ejército. Me despido deseándote un excelente resto del día. Nos vemos en el siguiente.